Hola, qué bueno que estás aquí en esta sesión de preguntas y respuestas. Durante la semana, personas que ven el devocional Ser nos envían preguntas y cada semana procuramos tomar tiempo para responder a ellas en base a las Escrituras. Te animo a seguir enviando preguntas porque toda pregunta es buena. El hecho de que tú estés preguntando demuestra que tú estás pensando, que estás masticando la Escritura, y muchas veces en la pregunta está lo que Dios va a hacer en ti. De hecho, en muchas ocasiones, en momentos críticos de mi vida, ha sido cuando yo hago la pregunta correcta lo que me abre el panorama de lo que Dios desea y por dónde yo debo de caminar. Y ha habido veces que en mi oración le he dicho: Señor, ¿cuál es la pregunta que necesito hacer? ¿O cuál es la pregunta que no estoy haciendo? Como educador yo he descubierto que las preguntas revelan mayor entendimiento que el saber respuestas memorizadas. Así que haz tus preguntas y vamos a tratar de darles respuestas. Malú Centeno Van der Laan es el nombre que tiene aquí. Dice lo siguiente: Pastor, me surge la duda en el versículo Éxodo 20:21, que manifiesta que Moisés se acercó a la oscuridad donde estaba Dios. Sin embargo, por lo general siempre se relaciona a Dios con luz. Bueno, es una muy buena pregunta. Yo quiero comentar al respecto lo siguiente. En efecto, en Éxodo, en toda la escena de Éxodo alrededor del monte Sinaí, vemos que hay una densa oscuridad, tinieblas, truenos, relámpagos, fuego, una escena súper dramática cuando Dios se manifiesta y le habla en voz alta los mandamientos al pueblo de Israel. Dice la Escritura que los 2 y pico de millones que estaban ahí, que era algo impresionante lo que ellos estaban escuchando, a grado que le ruegan a Moisés que Dios ya no hable con ellos, que le hable Dios a Moisés y luego que Moisés les diga a ellos lo que Dios quiere. También encontramos nosotros en Deuteronomio, en el pasaje paralelo, en los capítulos 4 y 5, de que Dios le habla a la congregación desde el monte, dice, de en medio del fuego y de la nube y de las tinieblas o de la oscuridad. Así que encontramos que en varias ocasiones Dios hace esto, de que Dios se esconde. Efectivamente la Escritura dice Dios es luz, pero Dios no está limitado nada más a lo que nosotros consideramos positivo y bonito. Escucha lo que dice Isaías 45. Dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde el sol se pone, que no hay más que yo el Señor y ninguno más que yo. Y escucha lo que sigue. Dice que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Es decir, el cielo gobierna, Dios gobierna. ¿Qué gobierna? Todo, absolutamente todo. En otra ocasión, en Isaías 55 dice: el que hace las ascuas y sopla sobre el fuego, yo lo hice. Hablando del enemigo, y dice: yo creé al destruidor, al destructor. Entonces, en el gobierno de Dios sobre todas las cosas hay un control tan extraordinario que nos permite a nosotros confiar absolutamente en el Señor, aún en tiempos de oscuridad. Ahora, como hemos leído Éxodo 20 y Deuteronomio 5, donde están los 10 mandamientos, personas han preguntado acerca de cuál es el día de reposo. Bueno, veamos. En el Antiguo Testamento encontramos nosotros que Dios reposa en el séptimo día, que según el entendimiento general se refiere al sábado. Y de hecho la palabra Shabbat se pronuncia en español sábado y se refiere a este día. Sin embargo, en la historia del Nuevo Testamento, los discípulos de Jesús empezaron a reunirse
en domingo, que era el primer día de la semana, que era día de trabajo. Y lo hacían porque Jesús había resucitado en domingo, ¿verdad? En la madrugada del domingo, y la resurrección se convirtió en el punto focal, en el punto central de la fe de todos estos nuevos creyentes. Entonces, de una manera natural, orgánica, muchos de estos judíos y después los no judíos que se convirtieron empezaron a reunirse también el domingo en la madrugada. ¿Y por qué en la madrugada? Porque era día de trabajo, ellos tenían que trabajar. Sí, pero se convirtió en un día muy, muy importante para ellos, en un día central por causa de la resurrección. Con el paso del tiempo, se fue, a la medida que el cristianismo dejó de tener su base en el pueblo judío, por cuanto se convirtieron millones y millones de gentiles, el domingo fue cobrando mayor relevancia como el día de celebrar a Cristo. Pablo encara toda esta situación en Romanos capítulo 14. Quiero leerte al respecto para que nosotros no tengamos un conflicto. Dice: reciban al débil en la fe, pero no para pelearse sobre sus diversas opiniones. Dice: uno cree que se debe comer de todo, otro que es débil solo come verduras. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que sí come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Versículo 5, este es el clave. Dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Y luego nos da la clave, el mandamiento. Dice: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, tanto el que hace caso del día, porque lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Es decir, recuerden que el apóstol Pablo era judío y casi siempre iniciaba la obra en cualquier pueblo donde iba, en la sinagoga de los judíos, y se reunían en día de reposo. Y ellos típicamente hacían diferencia, decían: este es el día del Señor. Pero Pablo dice que hay mucha gente que dice: es que todos los días son del Señor. Entonces el día que nosotros apartemos no es importante, porque todos los días son el día del Señor. Pero el punto crítico es que dice: cada uno esté convencido en su propia mente. El que solo come verduras, esté convencido de ello, hágalo para el Señor. El que come de todo, esté convencido, hágalo para el Señor. Lo mismo va con los días. Dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. El punto que Pablo está haciendo aquí es que estas no son doctrinas que determinan tu salvación. Un día, el llevar a cabo un día de cierta forma no te va a salvar, no te va a hacer acepto ante Dios. Cristo nos hace aceptos ante Dios. Entonces, en estas cosas hay cierto margen para que unas personas piensen de una forma y otras de otras. Tomando otro par de ejemplos, hay quienes dicen que una mujer jamás debe usar un pantalón, que es pecado. Hay otros que dicen, ¿verdad?, esas cosas ya no importan porque estamos bajo el Nuevo Testamento. Hay otros que dicen, la cultura ahora admite que la mujer use pantalón. Cada uno está convencido en su propia mente. A mí me ha tocado en algunas ocasiones orar o charlar con mujeres de una forma de pensar que ellas nunca levantan su voz a Dios sin cubrirse la cabeza. Y recuerdo una vez que estaba una hermana aquí en mi oficina y ella venía molesta por X situación, ella miembro de otra iglesia, pero a la medida que fuimos platicando yo me di cuenta que ella amaba profundamente al Señor y ella se dio cuenta que yo amo profundamente al Señor. Y terminamos nuestra conversación en paz y le dije: vamos a orar. Y yo recuerdo que ella se puso muy nerviosa porque no había traído un velo y buscó para algo hasta que encontró una servilleta, la desdobló y se la puso en la cabeza antes de orar.
yo jamás le diría a ella que no hiciera eso, porque ella estaba convencida en su propia mente y lo estaba haciendo para el Señor, y en su acto había algo sagrado, que no me lo va a imponer a mí o a mi esposa, ¿verdad? Porque no es una cosa obligatoria para la salvación, pero para ella era algo que ella hacía como expresión de su devoción al Señor. Y nosotros debemos respetar esas diferencias de expresión, especialmente cuando reflejan un corazón entregado a Cristo. Así que si haces diferencia del día y quieres tú celebrar al Señor el sábado, adelante. Y si tú eres de los que dicen es que todos los días son del Señor y lo quieres celebrar todos los días, adelante. Y si tú eres el que dices que la resurrección de Cristo es lo que a mí me dio la vida eterna y quieres celebrar al Señor en el primer día de la semana, que es domingo, adelante. Solamente que todos lo hagamos para la gloria del Señor y no para discutir con otras personas. La siguiente pregunta la hace Jacqueline Orihuela. Dice: buenos días, Pastor Bremer, gracias por la enseñanza cada día, que el Señor le bendiga grandemente. Una pregunta: ¿qué versión de la Biblia usa y recomienda? Bueno, mi Biblia base siempre es la Reina Valera 1960. Ahora, yo tengo aquí en mi computadora fácil unas 12 diferentes versiones, tanto en inglés como en español. Pero por más que le busco en español, no encuentro una Biblia tan precisa en su traducción como la Reina Valera, aunque tiene algunas pequeñas fallas, ¿sí? No son cosa grande, no son cosa de vida o muerte, ¿verdad? Pero en general, la precisión del lenguaje de la Reina Valera es inigualada por ninguna otra traducción. Me gusta mucho la nueva versión internacional, me gusta mucho la nueva Biblia de los hispanos, pero todas estas Biblias hay momentos donde parafrasean mucho y en el afán de hacer más claro el texto al lector moderno. La Reina Valera es mucho más fiel al idioma original y por eso me gusta como Biblia de estudio. Pero yo leo la nueva traducción viviente, yo leo la Biblia en lenguaje simplificado y aparte leo en inglés, ¿verdad? Las Biblias ESV, también leo la Biblia con la que yo me crié cuando yo me convierto al Señor, fue la nueva versión internacional en inglés, y también la New American Standard Bible, la que corresponde a la Biblia de las Américas en español. Todas estas son Biblias sólidas. Pero para precisión y estudio detallado, yo sigo siendo fan de la Reina Valera 60. Lo único es que me encantaría que alguien un día quitara todos los vosotros y pusiera ustedes, y quitara una que otra palabra ya bastante antigua, como escudriñar, ¿verdad? Que casi nadie entiende esa palabra, y pusiera palabras más actuales, pero sin cambiar el texto. Pero bueno, espero que uno de ustedes haga eso un día y me mandan una copia tan pronto que esté lista. Ustedes se darán cuenta que cuando yo leo la Biblia en público, yo mismo sustituyo los vosotros y los cambio por ustedes. Esto lo hago simplemente para hacer más accesible el lenguaje de la Biblia a quienes me escuchan, no por cambiar en ninguna manera el sentido de las Escrituras. Y dentro de esta línea de preguntas, me hace Cristian Sánchez la pregunta: ¿por qué no menciona el nombre Jehová? No veo esto como algo malo, el que sustituya la palabra Señor, pero me da curiosidad. Bueno, hay varias razones. Uno es que la palabra Jehová en el Antiguo Testamento es lo que se conoce como el tetragrama, que son 4 consonantes hebreas: Y, H, W o V y H. Y tradicionalmente se pronuncia Yahvé o Yahweh, aunque no hay absoluta certeza. ¿Por qué? Porque los hebreos no pronunciaban el nombre personal de Dios nunca.
lo sustituían con Elohim o Adonai, ¿verdad? Por respeto al Señor. Y con el paso de los siglos se fue perdiendo la pronunciación original, porque en el hebreo antiguo no había vocales. Estas eran colocadas ahí por la persona según su conocimiento del idioma. Fue hasta muchos siglos después que el idioma hebreo fue introduciendo el concepto de vocales escritas. Entonces, ellos en el tiempo de nuestro Señor Jesús y en todo el Nuevo Testamento nunca ves la palabra Jehová o Yahweh o Yahvé, porque los judíos no usaban esto al hablar. Nunca pronunciaban el nombre personal de Dios. Y por eso en todo el Nuevo Testamento encuentras la palabra Dios o Señor. Una segunda razón que hago esto es porque muchas personas escuchan lo que compartimos, y para algunas personas el uso de Jehová puede ser un poco confuso, ¿sí? Porque lo asocian con sectas y cosas. Entonces a veces considero prudente evitarlo para no causarle confusión a ninguna persona. Y finalmente, la razón que a menudo voy a sustituir el nombre Jehová con Señor o Yahweh es porque Jehová es una pronunciación poco probable del nombre original en el Antiguo Testamento, ¿sí? Lo que pasa es que Jehová viene de Jehová en inglés, donde los escritores ingleses tomaron las 4 consonantes del nombre de Dios y le pusieron las vocales de Elohim, ¿verdad? Y de ahí sacaron Jehová, pero en realidad no es una pronunciación probable del nombre que originalmente pronunciaban los hebreos en el Antiguo Testamento. Yahweh o Yahvé es mucho más probable si nosotros nos vamos a ir a un estudio más exacto, ¿sí? Más detallado. Bien, estas son preguntas que muchos han hecho al respecto, y yo quiero hacer una pregunta, porque no es nada más ustedes hacer preguntas, a mí me toca de vez en cuando hacer alguna u otra, ¿sí? Y la pregunta que yo quiero hacerte es esto: ¿por qué Dios le habló en voz alta a su pueblo en Éxodo 19 y 20 y en Deuteronomio 5? Tómate tiempo para meditar en esta pregunta y luego hazme tus comentarios y ya los platicaremos aquí en este espacio la semana que entra. Que Dios te bendiga. Sigue estudiando, sigue preguntando, y el Señor siempre tiene respuestas para ti.